Esta conferencia comenzará a grabarse. Ellos vienen trabajando en estas temáticas desde no solamente de sus estudios de doctorado, sino anteriormente y lideran esta línea en el grupo de investigación. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. La conferencia será grabada. Buscaremos la forma también de poder publicarlas y que ustedes puedan tener estas memorias. Entonces, Nayid y Esmeide, muchas gracias por poder difundir estas investigaciones que son importantes para la comunidad y que además la comunidad sepa cuáles son los trabajos que viene desarrollando el grupo de investigación liderado por ustedes en estas temáticas. Entonces, Nayid y Esmeide, adelante y bienvenidos. Para los asistentes, las preguntas, inquietudes las podemos ir escribiendo en el chat y al final podemos ir respondiéndolas de acuerdo a la participación, el orden en que cada uno las escriba. Entonces, muchas gracias, Nayid y Esmeide, y adelante. Ok, Fabián, muchas gracias a ti. Gracias, Fabián. Buenos días a todos los asistentes. Les agradezco mucho la asistencia a esta presentación. Mi nombre es Nayib Leal. Yo les voy a presentar una parte de lo que son las aplicaciones SPARS, de las representaciones SPARS, específicamente en el procesamiento digital de imágenes. Y vamos a ver una aplicación de estas técnicas a lo que puede ser, por ejemplo, el marketing, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, queremos presentar aquí el contenido de la presentación. Vamos a ver que estos modelos SPARS tienen una inspiración biológica, ¿sí? Se basan en cómo las neuronas de la corteza visual funcionan. Entonces vamos a pasar brevemente por eso. Vamos a hacer una revisión muy corta también de lo que son las representaciones SPARS y cómo es su interpretación geométrica, para finalmente llegar a lo que es las aplicaciones tanto en procesamiento digital de imágenes. Esa parte la presentaré yo, que es precisamente mi trabajo doctoral, y la aplicación también en la reconstrucción 3D o el procesamiento geométrico, que es el trabajo doctoral del profesor Esmeide Leal. Bueno, siendo más, vamos a comenzar con esta parte de la presentación. Yo les voy a dejar al profesor Esmeide Leal para que les haga precisamente la presentación de lo que es la motivación biológica de los modelos SPARS. Bueno, ya hemos dicho, mi nombre es Esmeide y les doy gracias a todos por estar presentes acá. Entonces, la motivación biológica de estas herramientas basadas en herramientas matemáticas viene de la parte del reconocimiento visual humano. Si ustedes observan esa imagen ahí, aparte de que, bueno, uno dice, ¿qué es lo que uno ve primero en esa imagen? Obviamente uno dirá, bueno, sí, porque la chica es muy bonita y todo, pero aparte de eso, se ve porque ella es la que sobresale en esa imagen. Y como sobresale por su color de vestido y los demás es como, digamos así, azul y oscuro, entonces el sistema visual humano se fija en esa característica. Las demás características, aunque pueden ser importantes, no tienen tanta relevancia como eso que está observando en ese instante la persona. Entonces, ¿de dónde saca esa teoría? Que en la parte del sistema o la corteza visual humana existen unas zona B1, se le llama así zona visual B1 en el cerebro, en el cual las investigaciones han dado a entender de que el cerebro es disperso para analizar la información. Disperso, ¿qué significa? Que la información relevante en una escena siempre es poca comparada con la mayor cantidad de información que está en esa escena. La mayor cantidad puede ser redundante, como en el caso que ustedes estamos observando acá en la escena donde se encuentra la muchacha con el vestido rojo. Podemos observar otras con mayor claridad. Si ustedes observan las 4 imágenes que acabamos de mostrar, en la parte izquierda, lo primero que uno observa o el cerebro se enfoca es en el vehículo rojo. ¿Por qué? Porque es donde más se distingue, o lo que mayor se distingue en cuanto a lo visual, porque nuestro sistema visual es lo que hace, descartar la información redundante y concentrarse en la información que es, digámoslo así, importante en la escena. Lo mismo cuando vemos la flor de loto, vemos que la mayoría está cubierta por las hojas que son verdes y entonces nos vamos a enfocar en la flor porque es la que se distingue.
Si vemos también la imagen donde están los pequeños rectangulitos verdes, entonces si no hubiese el rectangulito rojo estuviese ahí, entonces nosotros era irrelevante en el sentido de que cualquier parte de esa información de esa imagen era lo mismo, pero como estamos viendo el rojo, aparece el rojo y enseguida se enfoca, el sistema visual se enfoca de manera automática en ese aspecto. Lo mismo ya sucede en un bosque. Si ustedes se observan en un bosque, ahí está una mujer con un perro, ahí es donde se va a enfocar el cerebro, o el sistema visual humano, porque lo demás, digámoslo así, es redundante y lo que se está enfocando es lo que es diferente, que es la persona. Ahora, desde el punto de aquí, para hacer una observación en general, lo que podemos decir es que las representaciones dispersas son unas estructuras matemáticas en las cuales obtenemos algo que se llama diccionario, en lo que ustedes pueden observar, que es como una matriz que se observa, y lo que hace el diccionario es sacar partecitas de de elementos, no todos, o sea, saca los menos cuadritos posibles para de una manera combinarlos para formar la imagen que están ustedes observando a la izquierda. De esa manera se puede decir que aunque son 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 componentes que están en esa matriz, solamente se compone de 3. A eso es lo que se refiere con dispersión, que escoge pocas cosas que son las más relevantes para poder nosotros obtener el resultado de la imagen. Vamos a mirar con mayor claridad entonces desde el punto de vista un poco más complejo. Podemos observar que aquí hay un diccionario en el cual, digámoslo así, están las características o los rasgos más sobresalientes de los dígitos. Entonces, cualquier dígito que nosotros queramos representar, entonces la estructura lo que va a escoger cierta cantidad de esos dígitos, lo que más óptimos, digámoslo así, de manera más óptima, se puedan combinar para poder dar como resultado el 7. Y se observa que cada uno tiene una importancia, algunos que tienen una importancia de 1, algunos que tienen una importancia de 0.8. Entonces, de esa manera se combinan de forma lineal y se obtiene al final el resultado que se observa ahí. Ahora, desde el punto de vista del álgebra lineal, ¿qué es lo que es una representación dispersa? Entonces, es simplemente los componentes diferentes de 0 de un vector. Entre más ceros o tenga los componentes de un vector, se dice que el vector es más disperso. O sea, si la mayoría de los componentes de un vector, no, por ejemplo, si tenemos un vector de 10 dimensiones y 8 de esos componentes son 0, entonces podemos decir que un vector tiene mucha dispersión. Por el contrario, si no tiene la mayoría de ceros, entonces podemos decir que no es disperso. ¿Cómo se mide la dispersión entonces desde el punto de vista del álgebra lineal? Con la norma de un vector. La norma de un vector lo que nos mide es la magnitud del vector. Entonces, hay dos tipos de normas. Una norma que se llama, o pseudonorma que se llama la norma 0, que lo único que hace es contar el número de componentes diferentes de 0 de ese vector. Esa se le dice pseudonorma porque no cumple con todas las características de una norma. Y está lo que es la norma 1, que significa que es minimizar el valor absoluto de cada uno de esos componentes. Si yo minimizo los componentes, entonces algunos se me volverán a ser, otros no. Entonces, de esa manera yo también puedo obtener elementos casi 0 y otros muy pocos que sean diferentes de 0. Entonces, con base en este concepto de normas, podemos tener varios tipos de representaciones dispersas. ¿Cuáles encontramos? A la primera se llama aprendizaje en diccionario, que es parecido a lo que estábamos observando en los dos ejemplos anteriores, en el cual tenemos una señal X o Y, que puede ser una señal de audio, puede ser un video, puede ser de una imagen como la que observamos, y vamos a tener una combinación lineal de unos elementos que se encuentran en una matriz que se llama diccionario, y se van a escoger por medio de un vector, que ese vector es el que los va a escoger de manera dispersa. Si yo tengo que buscar tanto el diccionario como el vector de dispersión, entonces estoy hablando de aprendizaje en diccionario. Si por el contrario, ya yo tengo dado por algún proceso, ya yo tengo dado el diccionario y solamente tengo que hallar son los elementos para poder representar X de manera dispersa, entonces lo que estoy obteniendo es un proceso de sparse coding o de codificación dispersa. Otro tipo de representación es que si yo quiero hallar la dispersión o encontrar la mayor cantidad de ceros en un cambio de una variable, digámoslo así, la diferencia entre temperaturas desde un punto a otro,
Y si yo veo que la temperatura es constante, entonces al restar la temperatura de un punto a la de otro punto, entonces eso es 0. Y cuando yo encuentro una temperatura que varíe, entonces es diferente de 0. Entonces, la mayoría de la temperatura, digámoslo así, va a ser 0 en esos cambios, pero unos pocos puntos van a ser, digámoslo así, diferentes de 0, que es donde puede que varíe la temperatura. De esa manera yo puedo también llamar a eso una dispersión. Y por último, si yo quiero hallar dispersión en los datos, entonces utilizo una medida que se llama la L1 mediana. Entonces, esos son algunos de los modelos de disperso que existen en cuanto a la línea de investigación que nosotros estamos trabajando. Para que veamos algo como un poco más, una interpretación geométrica, si podemos observar en la parte izquierda, el diccionario vendría siendo, por ejemplo, si estamos en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, entonces todo sistema de coordenadas tiene unos componentes que son los vectores, en los cuales si yo tengo un vector en ese espacio, yo lo puedo representar de una combinación lineal con los de la base. En este caso, la base del espacio 3D son esos 3 vectores rojos. Esos 3 vectores rojos, digámoslo así, es nuestro diccionario. Si yo coloco en cualquier espacio 3D un punto y después desde el centro del sistema de referencia saco una flecha y tengo un vector. Ese vector es la combinación lineal de esos 3 vectores rojos y eso es nuestra señal. Ahora, el vector que resultante en el cual ustedes pueden observar X, Y, Z, digámoslo así, es el vector de dispersión. El vector de dispersión, ese que ustedes observan acá. En la siguiente sistema coordenado podemos observar que hicimos 0 el componente X, el componente Z, perdón. Entonces, tenemos que ya cambia la representación. Entonces, hay una combinación lineal de los vectores que están en el eje Y y en los vectores que están en el eje X. Y el eje Z no hace participación de esa combinación lineal. Y ya lo último, en la parte derecha, podemos observar que solamente hay un vector que me combina de manera lineal ese único vector verde que está allá. Ya ese vector que tenemos como resultado es un vector disperso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los componentes son 0. Podemos observar que tenemos el componente X, 0, 0. La mayoría de los componentes es 0. Entonces ya yo tengo una representación dispersa en ese espacio de esa señal o ese vector verde. Ese es el concepto de lo que es, o la interpretación geométrica, lo que es dispersión para trabajar en esta área. Entonces, a continuación ya vamos a mirar ya las aplicaciones como tal, tanto en la parte de las imágenes como en la parte tridimensional. Y entonces vuelvo y los dejo con ustedes con el profesor Nayib para comenzar la introducción en la parte del procesamiento digital de imagen. Ok, para comenzar a presentar el concepto de procesamiento digital de imágenes basado en representaciones sparse, veamos específicamente qué es lo que se hace para procesar una imagen con estas técnicas. A ver, normalmente cuando uno procesa una imagen, en realidad lo que tiene que ver la imagen es como una matriz, ¿sí? Un conjunto de datos. Eventualmente esos datos, esos números que están en esa matriz tienen alguna relación. Por ejemplo, podemos encontrar que algunas zonas de la imagen son iguales a otras zonas. Pensemos en una imagen de un paisaje, ¿sí? Y si vemos en el cielo, en un día que sea despejado y que sea un cielo azul, pues vamos a tener muchos píxeles azules con una intensidad muy similar, ¿sí? Eso quiere decir que hay una relación de similitud o más bien de autosimilitud entre píxeles y en términos generales entre zonas de la imagen. La representación sparse me permite analizar esa autosimilitud de la imagen. Pero entonces, ¿cómo procesamos una imagen haciendo uso de este tipo de representaciones? Aquí es donde les voy a mostrar cómo se hace el proceso, ¿sí? Supongamos que yo quiero analizar esta imagen que está acá. Lo que normalmente se hace es coger como parchecitos de la imagen, yo aquí voy a señalar un parche, y esos parches convertirlos en vectores, ¿sí? Luego cojo el siguiente parchecito, digamos otro cuadrito aquí alrededor de este, y también lo convierto en un vector. Finalmente, aquí les voy a mostrar una animación más o menos cómo sería el proceso en el que yo cojo cada uno de esos parches para generar lo que se conoce como una matriz de señales. Este es el punto de partida
del procesamiento de imágenes basado en representaciones sparse. Básicamente lo que se hace es coger cada parche de la imagen, el tamaño influye en el resultado, si el tamaño del parche, mientras más grande, pues más información redundante habrá, mientras más pequeño, menos información redundante habrá, entonces depende del tamaño del parche, el resultado que podamos obtener en el análisis, ¿sí? Como vemos ahí, se comienza a barrer cada uno de los bloques de la imagen, esos bloques se convierten en señales o en vectores, y a esos vectores los juntamos todos en una nueva matriz que lo denominamos la matriz de señales. Es esta matriz Y que ustedes están viendo en este momento. A esta matriz Y es a la que le aplicamos la representación sparse, ¿sí? O sea, ya nos olvidamos de esta matriz que tenemos acá y comenzamos a trabajar con esta matriz Y. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo obtenemos la descomposición sparse de esa matriz? Pues básicamente aplicando una técnica que se conoce como KSVD. El algoritmo KSVD lo que hace es encontrar un conjunto de bases, ¿sí? Lo que se conoce como un diccionario, en el cual yo pueda representar de forma sparse las señales. Miremos esta señal Y que tengo acá. Este Y sub C que está aquí en realidad es cualquier señal de estas que tengo acá en la matriz. Aquí señalé una por señalar cualquiera. ¿Ok? Lo que hace el algoritmo KSVD es encontrar el diccionario de forma que al multiplicarlo por un vector sparse, donde este vector sparse hace parte de esta matriz A que tenemos acá, de forma que yo pueda aproximar lo más cercanamente posible este vector Y sub C. Ahora, ¿cuál es la restricción? Que el vector precisamente es sparse, ¿sí? Eso me lo está diciendo esta restricción de acá. La norma cero de ese vector debe ser menor que un valor umbral. Recuerden, la norma cero, como lo dijo el profesor Smeide, se refiere al número de componentes diferentes de cero en el vector. Como queremos que sea sparse, ese número de componentes diferentes de cero tiene que ser muy pequeño. O sea, tienen que ser muy pocos los elementos de ese vector que son diferentes de cero. Entonces, el algoritmo KSVD lo que hace es precisamente encontrar el diccionario y encontrar la matriz sparse que me permiten aproximar la matriz Y. Básicamente, lo que tenemos aquí es un conjunto de bases, es este diccionario, en el cual yo puedo representar de forma dispersa o sparse las señales de la matriz Y. Pero resulta que en realidad la multiplicación de D por A no me da exactamente Y, porque acá, como vimos aquí en la ecuación del algoritmo de KSVD, lo que tengo es una aproximación, porque esta restricción de acá no me deja llegar a que Y sub C sea exactamente D por alfa sub C. No es una igualdad, sino una aproximación. Ok, entonces, en adelante, en lo sucesivo, vamos a hablar de que el producto del diccionario por la matriz alfa me da una matriz Y gorro, ¿sí? Que en realidad es una aproximación de esta matriz Y. Ok. Entonces, partiendo de eso, teniendo esta descomposición, lo cual también se conoce como una descomposición espectral de la matriz, podemos hacer un análisis de las propiedades, analizando este diccionario y esta matriz sparse, podemos encontrar propiedades de esta matriz Y, lo que indirectamente me lleva a encontrar propiedades de esta imagen de donde obtuve la matriz Y. El análisis que podemos hacer sobre estas matrices o sobre esta descomposición espectral lo podemos hacer de dos formas. Podemos analizar verticalmente las columnas de la matriz alfa y de la matriz D o diccionario, y podemos analizar también de forma horizontal o las filas de esa matriz. Cada uno de los componentes del diccionario se conoce como átomos. Y esos átomos me dan cierta información de esa matriz. Entonces vamos a ver cómo analizamos estas matrices para encontrar aplicaciones importantes dentro del procesamiento digital de imágenes. Entonces vamos con el análisis vertical. El análisis vertical de la matriz sparse, o sea, de la matriz alfa, que también se conoce como matriz de codificación dispersa, ¿sí? Lo que me permite es establecer qué átomos componen una señal. Vamos a partir de ese punto.
Supongamos que en esta columna que está aquí señalada, esta posición vale 1 y que esta posición vale 3, por así decirlo. Las demás valen 0. Vamos a hacer esa suposición. Eso lo que quiere decir es que esta señal Y sub C que tengo yo acá, que se corresponde con este vector alfa sub C que tengo señalado acá en la matriz, está compuesta por el átomo 1 del diccionario y el átomo 4 del diccionario. ¿Por qué? Porque el átomo, si se dan cuenta, la posición 1 de este vector es diferente de 0 y la posición 4 de este vector también es diferente de 0. Entonces, el análisis vertical de esa matriz lo que me está diciendo es una señal cómo se compone. Específicamente, ¿cómo se compone? Es básicamente coger el vector 1 del diccionario, o sea, el átomo 1, multiplicarlo por 1 y sumarle al átomo 4 multiplicado por 3. Entonces, en otras palabras, la señal Y sub C, esta que tengo acá, es igual al átomo 1 del diccionario más 3 veces el átomo 4 del diccionario, bajo la suposición de que tengo un 1 en esta posición y un 3 en esta posición. ¿Ok? Eso es lo que me permite saber el análisis vertical. Pero basándonos en eso, podemos definir entonces lo que se conoce o lo que yo en mi trabajo de investigación establecí como los influyentes de una señal, ¿sí? O los influenciadores. Resulta que la señal Y sub C que tengo acá señalada, de acuerdo a la matriz Sparse, está influenciada por los átomos que la componen. Entonces, todos los elementos diferentes de 0 en este vector me están señalando los átomos que son influyentes en esta señal. Ok, a eso es lo que definimos como el conjunto de influyentes o influenciadores de una señal. Otra cosa que también analicé dentro de la matriz dispersa y obtuve fue el conjunto de los mayores influenciadores de todas las señales de la matriz Y-Gorlom. Ok, básicamente es encontrar el mayor de cada columna de esta matriz, me dice cuál es el conjunto de los átomos de los mayores influenciadores de la matriz Y. Palabras más, palabras menos. Supongamos que aquí el mayor es este, que acá el mayor es este, que acá el mayor es este, que aquí es este, que acá es este y que acá es este. Supongamos que esos son los mayores elementos de cada una de esas columnas. Eso lo que quiere decir es que el elemento que más influye o el átomo que más influye para conformar esta señal es el átomo 1, ¿sí? Para la segunda señal es el átomo 2, porque está aquí en la posición 2. Para la tercera señal es el átomo 2 también, porque lo marqué aquí, ¿sí? Para la cuarta señal es el átomo 1. Para la quinta señal es el átomo 3 y para la sexta señal es el átomo 4. Extraemos eso y lo denominamos como el conjunto de los mayores influenciadores, ¿sí? O los mayores influenciadores. Juntando esos dos conjuntos, yo puedo sacar el conjunto de los candidatos similares a una señal. A ver, ¿qué es eso? Pues básicamente es decir, ¿qué señales son parecidas entre sí? Y esto parece como algo trivial, pero es algo supremamente importante en el procesamiento de imágenes. Porque si esta señal que yo estoy señalando acá es parecida a esta señal y a esta señal, yo puedo hacer un promedio de las señales y limpiar el ruido inherente que tienen cada una de esas señales. Y eso me permite a mí entonces hacer filtrado de la imagen, o lo que se conoce como denoising, ¿sí? Que significa remover el ruido de la imagen. Esto es una tarea que no es trivial, porque eventualmente cuando uno intenta remover el ruido de la imagen, se pierden detalles importantes dentro de la imagen. Entonces, el objetivo del filtrado de la imagen es eliminar el ruido sin eliminar la información importante. Entonces, como les decía, este análisis me permite establecer cuáles son las posibles señales similares a una señal dada. Sin embargo, no todas van a ser exactamente iguales. Para encontrar las que sí son iguales, tengo que aplicar una umbralización. Básicamente es hacer una diferencia entre la señal candidata y la señal de referencia y dividir eso, la norma de esa diferencia, dividirla por la norma de la señal. Entre otras cosas, esto se hace de dividir por la norma de la señal porque científicamente se ha comprobado que el ojo humano es más sensible a las señales brillantes que a las señales oscuras.
Es decir, es más fácil encontrar una variación en una pared blanca que en una pared negra, ¿sí? Es más fácil encontrarla en las señales claras que en las señales oscuras. Entonces, este umbral adaptativo que tengo acá es un umbral que depende de la señal. Lo que está diciendo que en las señales que son más brillantes considere como similares a aquellas señales que son muy parecidas a ellas. Y en las señales que son muy oscuras considere como similares señales que incluso no son tan parecidas a ellas. Finalmente, después de aplicar esto, encontramos algo como esto. Aquí ya aplicado a una imagen, ¿sí? Esto que tengo acá es un parche de referencia, que recuerden que cada parchecito se convierte en un vector que se llama señal. Entonces yo voy a decir que eso es una señal de referencia. Con la técnica presentada encontramos todos estos parches que están acá. Todos estos parches son señales candidatas o parches candidatos a ser similares al parche de referencia. ¿Ok? Cuando aplico la umbralización, como les mostraba, ya quedaron que solamente estas señales que están por acá son efectivamente similares. Acá tengo, en la imagen de abajo, tengo un zoom de esta imagen de referencia, tengo un zoom de esta señal similar que se encontró y otro zoom de esta otra señal similar que se encontró. ¿Sí? Ustedes pueden ver que efectivamente lo que está dentro del cuadro, dentro de cada uno de esos cuadros es similar. Ustedes pueden apreciar que es un cuadrito que más o menos tiene una diagonal, unos elementos que son claros. ¿Cómo se aplica esto en el procesamiento de imágenes en lo que tiene que ver con el filtrado? La esperanza del ruido de esas imágenes, o lo que uno espera del ruido, es que no exista, que sea cero. O sea que estadísticamente, si yo promedio todas esas parchecitos similares, lo que yo espero es que lo que se elimine sea el ruido de la señal. ¿Ok? Este análisis tiene la ventaja de que yo puedo ubicar señales similares en toda la imagen sin necesidad de acudir a barrer toda la imagen. Eso es una ventaja frente a los métodos actuales, ¿sí? Si yo quiero saber quiénes son los similares a esto, pues lo que me tocaría hacer es comenzar a partir esta imagen en cuadritos, hacer muchos cuadritos así, traslapados, y comenzar a comparar este cuadrito con todos los cuadritos de la imagen. Si esa imagen, supongamos que es una imagen de 1000 píxeles por 1000 píxeles, estamos hablando de que tengo casi 1.000.000 de cuadritos que comparar, solamente para establecer cuáles son los similares a este. Ahora, y si yo lo que quiero es establecer los similares a todos los posibles parches, pues entonces estoy hablando de relacionar 1.000.000 de parches con otro 1.000.000 de parches y eso se vuelve intratable, ¿ok? Pero este método me permite ubicar los parches similares en toda la imagen sin necesidad de acudir al barrido de toda la imagen. Eso es una gran ventaja. Los métodos que trabajan esta forma de filtrar imágenes acuden a lo que se llaman ventanas. Ventanas para el análisis. ¿Qué es una ventana? Es, si este es mi parche de referencia, lo que hacen es coger un cuadro alrededor del parche y analizar solamente ahí los cuadros que son posiblemente similares al cuadro que se está señalando, ¿sí? Eso es lo que hacen los métodos. Pero estos métodos resultan ineficientes toda vez que, como está mostrado acá, yo puedo encontrar señales similares en unas ubicaciones muy distantes de esta ventana. Por tanto, estos métodos no son muy eficientes en ese sentido. ¿Cuál es el resultado que obtenemos luego de aplicar esta técnica al procesamiento de una imagen para eliminar el ruido? Obtenemos algo como esto. Los parches se filtran y para luego ya restaurarlos tengo que volverlos nuevamente en cuadros de la imagen. Yo cojo este parchecito que ya filtré, lo convierto en un cuadrito como está acá, como era al principio, cojo el siguiente, lo convierto en un cuadrito, cojo el siguiente, lo convierto en un cuadrito y si se dan cuenta, pues se van traslapando todos los cuadros. Entonces el píxel resultante es en realidad el promedio de todos los píxeles que se traslapan. Aplicando eso, obtenemos esto. Aquí tenemos una imagen, esto es una imagen de resonancia magnética. La que tengo aquí a la izquierda es una imagen sintética de resonancia magnética. Esa imagen no tiene ruido, ¿sí? Se construyó artificialmente sin ruido, o sea que es 100% limpia de ruido. Ok, a esa imagen se le adicionó ruido, como la que vemos acá. Ya ven que la imagen del centro es una imagen que no es muy clara y tiene un montón de punticos
por toda la imagen. Eso es lo que se conoce como el ruido. Aplicando la técnica anterior, partiendo de esta imagen, ¿sí? Partiendo de esta imagen, no partiendo de la imagen original, se obtuvo esta imagen. Pueden apreciar la similitud que hay entre esta y esta, ¿sí? En realidad son muy parecidas. O sea, se logró eliminar el ruido de la imagen manteniendo características importantes de la imagen original, ¿sí? Partiendo de la imagen ruidosa, que eso es lo importante. Ahora, ¿esto por qué es importante? Pensemos en el caso de un examen médico, ¿sí? Las imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, son muy ruidosas. El ruido de estas imágenes en realidad no es gaussiano, sino que es de naturaleza Ruisian, pero mediante una transformación se puede llevar a ruido gaussiano. Ahora, si nosotros tratamos de analizar la imagen como viene tal cual cuando se captura, cuando la captura el resonador, esa imagen en realidad sería muy ruidosa y el examen sería muy propenso a arrojar valores erróneos. ¿Sí? El análisis de la imagen me podría llevar a concluir cuestiones erróneas, toda vez que el ruido de la imagen puede estar ocultando información importante. Ahora, si cuando se filtra la imagen se pierde también información importante de ella, llegamos al mismo problema. Eventualmente, si hay un punto brillante que puede resultar siendo, no sé, una calcificación o puede ser un accidente vascular, si eso durante el proceso de filtrado se elimina, pues también se va a perder información importante y como resultado el examen no va a ser concluyente. Por el contrario, con este tipo de técnicas que me eliminan el ruido y me mantienen los detalles finos o los detalles importantes de la imagen, eso no ocurre, ¿sí? Es de ahí la importancia que tiene el filtrado de imágenes dentro del procesamiento de imágenes, ¿sí? Valga la redundancia. Esta técnica propuesta, pues, ha mostrado muy buenos resultados. Aquí hay un zoom de las áreas que están ahí señaladas. Ustedes pueden ver, esta es la imagen original. Esta es la imagen ruidosa de la cual nosotros partimos y a partir de esta obtenemos esta imagen, ¿sí? Pueden apreciar de que la recuperación es bastante buena. Eventualmente hay diferencias, obviamente las va a haber, pero los detalles importantes se mantienen después de haber eliminado el ruido de la imagen, ¿ok? Otro análisis que podemos hacer es el análisis horizontal de la matriz. Decimos el análisis vertical. El análisis vertical me decía una señal, cómo estaba compuesta, es decir, esta señal, ¿sí? Para analizar esta señal yo tendría que analizar el cuarto vector esparso, o sea, este que está aquí. Y ya habíamos visto que los elementos diferentes de cero en esta señal, supongamos que son estos dos, me indican cuáles son los átomos que componen la señal, ¿sí? Eso en cuanto al análisis vertical, pero también podemos hacer un análisis horizontal de esta matriz. ¿A qué me lleva ese análisis horizontal? También me lleva a resultados importantes. Si yo analizo esta matriz de forma horizontal, podemos llegar a esto. Cuando yo multiplico las dos matrices, siempre voy a multiplicar el primer elemento de esta fila por el primer elemento de esta columna, el segundo de esta fila por el segundo de esta columna, ¿sí? Si me voy para la siguiente columna, pues va a pasar lo mismo. El primer elemento de esta fila por el primer elemento de esta columna, el segundo de esta fila por el segundo de esta columna y así sucesivamente. Todo eso se suma y se obtiene el resultado. Bueno, ya ustedes saben cómo es la multiplicación de matrices. A lo que voy es que siempre el segundo vector, por ejemplo, participa en la segunda fila, no participa en otra. Entonces, viendo eso así, lo que podemos hacer es un análisis horizontal que me diga un vector a cuáles señales afecta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente contamos los elementos diferentes de cero en esa fila. De los elementos diferentes de cero en esta fila me está diciendo este vector a cuántas señales está influenciando, ¿sí? O a cuántas señales está afectando. Entonces yo puedo calcular un índice global de incidencia de ese vector o de ese átomo del diccionario, que es lo que yo he denominado la influencia global del átomo, ¿sí? La influencia global del átomo me dice un átomo qué tan importante o qué tan poco importante es dentro de la descomposición de la matriz Y, de la matriz Y específicamente, ¿ok? Entonces, cuando yo calculo todos la influencia global de todos los átomos del diccionario, genero un vector que se conoce como, o que yo le coloqué el nombre, ¿sí?
este es el resultado de mi trabajo doctoral, le coloqué el nombre del vector de influencia global del átomo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con ese vector de influencia global? Recuerden, la influencia global está diciendo qué tan frecuente o qué tan probable es que un átomo del diccionario influencie una señal de la matriz Y. Entonces, partiendo de eso, podemos hacer este análisis. Si yo multiplico o hago el producto punto del vector de influencia global por el vector alfa de una señal, es decir, vamos a este caso. Supongamos que estamos analizando el segundo vector columna o la segunda señal de la matriz Y gorro. Esa segunda señal, pues, está compuesta según lo indica este segundo vector disperso. ¿Sí? Si yo multiplico este vector disperso por este vector de influencia global, lo que en realidad estoy haciendo es decir qué tanta influencia global acumula esta señal. Y eso me lleva a resultados interesantes, establecer cuál es la influencia global acumulada por cada señal. Cuando yo tomo la influencia global de cada señal y construyo esta matriz que se denomina el mapa de prominencia o Saliency Map, ¿sí? Lo que yo encuentro es una representación equivalente de la matriz Y que me dice qué tan prominente es cada señal. Si yo en lugar de reconstruir esta señal por agregación, como ya saben que yo tengo que, para obtener nuevamente la matriz o la imagen original, a partir de esta tengo que convertir cada uno de estos vectores en un parchecito nuevamente y traslaparlos como lo indica este gráfico. Si en lugar de reconstruir esta, reconstruyo esta, obtengo entonces un mapa de prominencia. ¿Es un mapa de prominencia? Es esto que tenemos acá. El mapa de prominencia, si se dan cuenta, lo que me está diciendo es cuáles son las partes de la imagen que son más prominentes o que son más llamativas. Es como podemos ver aquí en esta imagen, que lo más llamativo son los esquiadores. Esto que está aquí es el mapa de prominencia, que me da como resultado la aplicación de esta técnica, ¿sí? Y lo que está acá es una umbralización en la que los claros, los que están por encima de un valor umbral, se han pintado como blancos y los demás se han pintado como negros. Entonces, esta imagen me está diciendo cuáles son las zonas en las que una persona se está fijando en esa imagen. Aquí también lo vemos en esta imagen. En principio uno ve a esta águila grande, después ve la águila pequeña y después ve estos arbustos que están acá. En realidad, la prominencia visual no es algo que se dé de forma instantánea. El cerebro humano primero se fija en una parte, en la más prominente. Recuerden, como lo había mencionado el profesor Esmeña al principio, en la imagen donde estaba la chica vestida de rojo frente a un conjunto de personas donde todos estaban vestidos de un color oscuro, casi negro. Ella era la más prominente, ¿sí? Esta técnica permite detectar esa prominencia en las imágenes. Por ejemplo, aquí vemos que en el perro es el más prominente y efectivamente la técnica lo encuentra y cuando se umbraliza, pues sacamos los píxeles que son más visibles a los humanos, ¿sí? Esto tiene aplicaciones importantes, por ejemplo, así como el análisis anterior tiene aplicaciones importantes en el filtrado de la imagen, este tiene implicaciones importantes en el marketing. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de la izquierda, es una imagen publicitaria que yo encontré en internet, hice una búsqueda, se me dio por buscar malos avisos publicitarios y me salió, este aviso es uno de los que me salió como resultado de la búsqueda en Google. Cuando ustedes miran este aviso de la izquierda, pues primero lo que uno se fija es en el león, en la cabellera del león, ¿sí? Y efectivamente, la técnica me está diciendo que aquí lo más prominente es eso. Fíjense que es la parte más brillante que me está entregando la técnica. Después de eso, la técnica también me dice que también resulta prominente estas partes que corresponden a las capas de los envases de shampoo. Y después es cuando ya va cobrando importancia el aviso, ¿sí? O sea que si lo que ellos quieren es promocionar su marca, no lo están haciendo de la forma correcta, porque este aviso es lo que te lleva a ver el león. Y si tú, digamos que vas en tu vehículo y ves una pancarta publicitaria con esta imagen, eventualmente pensarás, no sé, en un safari en África o algo así, pero lo primero que se te venía a la cabeza no es la publicidad de Pantene, ¿sí?
es la cabellera del león y las implicaciones que eso tenga para la persona que lo esté viendo, ¿sí? O sea, lo que pueda pensar una persona cuando ve un león. Pero no, en primera instancia no va a ser la publicidad de Pantene lo que te va a llamar la atención. De hecho, si se dan cuenta, aquí no aparece información de los envases de Pantene, o sea, son poco prominentes, se confunden fácilmente con el fondo, ¿ok? Entonces no son llamativos, el aviso está mal construido y efectivamente la técnica lo corrobora. O sea que nosotros podríamos aplicar esto en evaluar diseños publicitarios para saber dónde es que los usuarios están fijando su atención. Aquí tenemos otro ejemplo ya para terminar, para darle paso al profesor Emelia que haga su presentación. En este otro, pues el análisis lo que muestra es que de lo más prominente es el cabello y hay otras áreas como el fondo que no deberían ser prominentes. Después de eso ya sí comienza a aparecer prominente la caja de Colgate, pero como ustedes pueden ver, incluso el nombre no es tan prominente. Lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados a que Colgate son unas letras blancas sobre un fondo rojo, que ya alcanzamos a percibir que es la publicidad, pero en principio no es la caja de Colgate lo que llama la atención, sino que como lo está marcando esto, es básicamente la cabellera de la persona que está en el aviso. ¿Okay? O sea que este aviso, entre otras cosas, le serviría más a Pantene que a Colgate, ¿sí? Porque aquí se están fijando más en la cabellera de la persona. Bueno, esas son una de las posibles aplicaciones que tienen estas representaciones sparse. Una fue lo que es con el filtrado de imágenes, el filtrado de ruido, y otra en la detección de prominencias visuales, ¿sí? Que tiene aplicaciones importantes en el marketing. Ahora los dejo entonces con el profesor Esmeide para que le continúe presentando lo que son las aplicaciones en la reconstrucción tridimensional o el análisis 3D de nubes de puntos. Continuando, la primera aplicación es también análoga a lo que acabó de explicar el profesor Nayib de la salencia. Pero entonces, ¿cómo se aplica la salencia al 3D o para qué sirve? Bueno, puede servir para muchas cosas. Una de las cosas es para reconocimiento en 3D o también puede servir para robótica, para navegación o para mirar ciertos puntos característicos. También se ha aplicado, por ejemplo, en soldadura para poder identificar, por ejemplo, un brazo robótico, identificar, digámosle, en ciertas partes de la soldadura, donde la soldadura está mejor delineada o de pronto donde haya una mala, por ejemplo, óxido, donde haya mucho óxido, entonces se puede también esas características poder distinguir si estamos en un ambiente 3D. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para nosotros mapear, digámoslo así, el problema que es casi que en 2D para volverlo 3D? Entonces, la facilidad que hay una imagen es que una imagen es una matriz, y entonces la matriz tiene fila por columna y es muy fácil sacar los vectores que el profesor Nayib les acabó de decir. Acá en 3D es un poquito más complicado, entonces lo que se tiene que hacer es, a cada uno, para poder sacar estas prominencias, lo que se hizo es buscar un punto. Cada uno de esos puntos de esa nube vamos a hacerlos, aquí está un poquito exagerado el punto, pero es para con mayor claridad. A cada punto vamos a buscar un vecindario, y en esos vecindarios nosotros vamos a encontrar otros puntos. Entonces, lo que se hace a continuación es que lo que yo quiero saber es si ese vecindario es saliente o no, que si tiene mucha prominencia o no tiene mucha prominencia. Ahora, ¿con qué características yo hago para poder hacer eso? En lugar de tener una imagen, lo que tengo son puntos. ¿Cómo hago yo para saber si ese punto es prominente o no? Entonces, yo lo busco por dos características. El primero es buscar el vector normal ahí. El vector normal lo que me dice es que si hay diferencias entre el punto central entre el vector central y los vectores que están a su alrededor, significa que ese vector central es muy prominente. Si no hay mucha diferencia, entonces me puede decir que no, que no es prominente. La segunda característica que yo voy a buscar, entonces, lo que voy a hacer a continuación es que como yo quiero saber es la salencia de todo ese circulito, lo que hay en ese circulito, lo que voy a promediar todas las normales y la tengo como una. Entonces, esa normal me está representando todas las normales que están en ese punto. ¿Por qué? Porque es el promedio de todas ellas. La segunda característica es la curvatura. ¿Qué tan curvo es un punto? ¿Cómo yo sé cuál es la curvatura? Entonces, si ustedes pueden observar en esta imagen,
la curvatura de aquí en este punto, entre más curva sea una superficie, entonces esa circunferencia que ustedes observan acá va a ser más pequeña. Por ende, el radio de ese círculo va a ser más pequeño, y si es más pequeño, entonces ustedes pueden observar que es acá, si entre más pequeño sea este R, entonces este número, este cociente acá se va a volver más grande, o sea que va a decir que la curvatura es mucho más grande. Entre más, la curvatura sea más suave, entonces sí quiere decir que esta circunferencia aquí es más grande, y entonces la curvatura va a ser más pequeña. Pero cuando yo encuentro lugares planos como este que está acá, o este que está acá, o este que está acá, la circunferencia aquí va a ser muy grande, muy grande. Lo que quiere decir que su radio va a ser muy grande. Entonces, 1 sobre algo muy grande tiende a 0. Entonces, la curvatura en un lugar plano es 0. No hay curvatura en un plano. Esto es plano. Entonces, con base en eso, vamos a tener un vector en el cual yo voy a colocar la curvatura, aquí, la curvatura, y las 3 coordenadas de la normal. Listo. Entonces, a continuación, lo que voy a saber es hacer lo mismo por cada uno de los puntos que están ahí en la imagen. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reunir el primer punto, y entonces ya encontramos, digamos, su vecindario, y luego vamos a sacar parches que se sobrelapen sobre esos demás puntos. De esta forma, los vamos a sacar, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar los vectores normales y las curvaturas de cada uno de los puntos que están en cada uno de esos circunferencias, y los vamos a promediar. Y lo que nos va a dar es un vector por cada uno de esos parches. Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a tener un proceso que ya no es de diccionario, sino de Spark Coding, en el cual esta señal que ustedes observan acá, la voy a tratar de representar de manera dispersa con estas señales que están aquí a su alrededor, con estas 4 señales en el ejemplo, pueden ser más. Ahora, ¿qué va a pasar? Si esa señal del centro, su representación dispersa no es tan dispersa, significa que eso es muy sobresaliente ese punto. Y por el contrario, si la representación dispersa es muy dispersa, pues se puede representar con un solo, digámoslo así, con un solo vector, entonces podemos decir que no es tan importante ese punto. Lo que vamos a hacer es que, como los parches se sobrelapan unos con otros, vamos a hacer es acumular cada uno de esos puntajes que vamos a continuación a mostrar. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos para hacer en 3D, sacar esos vecinos? Para poderlo hacer, lo que hicimos es lo siguiente. Tenemos un vecindario en 3D, y lo que hacemos es proyectar ese vecindario en un plano. Y luego trazamos unas líneas, digamos así, radiales, y hacemos unos círculos concéntricos, y por donde pasen los puntos, por donde pasen esos radios más cerquita, es lo que vamos a escoger para hacer los puntos alrededor de los parches. De tal manera que cada uno de los parches tenga una familia, digámoslo así, una familia de parches a su alrededor. De esta forma. Esa es para poder cómo se hizo el traslado a 3D. Ahora, una vez que ya tenemos digamos así, la señal y el diccionario, porque esta es la señal, el central es la señal, que es esta, y los que están alrededor es el diccionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la señal y vamos a mirar en la optimización cuántos puntos, con cuántas señales yo puedo representar esa señal amarilla, con cuántas señales que están ahí. Entonces, si la señal lo represento con un solo, digámoslo así, con una sola señalcita puedo representar la amarilla, entonces eso significa que ese punto no tiene importancia. Pero si yo necesito más, por ejemplo, que aquí hubiese más unos, acá en esta parte hubiese más unos, aquí un 1 acá, un 1 aquí, entonces significa que yo necesito 3 señales de acá para poder representar esta señal de acá. Significa que ese punto es muy difícil de representar, significa que ese punto es muy distinguible. Entonces, ya de esa manera ya yo puedo saber qué puntos son tan distinguibles y qué puntos no. Y cada vez que yo voy haciendo eso para cada uno de los puntos, voy acumulando esos puntajes. ¿Y cómo hago para acumular los puntajes? Simplemente lo que voy a hacer es contar el número de componentes diferentes de 0 que tiene cada vector, y lo voy a multiplicar por la diferencia que hay entre la señal original y la representación dispersa, que el profesor Nayib les dijo en las diapositivas pasadas, que aunque la señal llegan a ser parecidas, nunca va a ser
la igualita, o sea que va a ser simplemente una aproximación. Esa aproximación es la que vemos aquí. Al multiplicar ese valor de esta resta por este valor, que es el vector de señales que observen acá, que que tan disperso es el vector, eso me va a dar una salencia. Entonces, cada uno de esos puntos le voy dando una salencia y este es el resultado en 3D. Lo que me está diciendo es que los puntos que ustedes observan así en rojo o en amarillo tienen mayor importancia visual que los que tienen en azul. Entonces, hay un parámetro en el cual nosotros podemos variar. Ese parámetro, lo que pasa es que al variar el parámetro de ajuste, lo que nos va diciendo es que la salencia que va quedando cada vez más, digámoslo así, más nítida. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces, pueden observarse que si una persona observa la cabeza que está ahí, ese busto, lo que nos está diciendo es que la persona se va a fijar primero en los ojos, en la nariz, como en la boca y las orejas. Eso es lo más, digamos así, sobresaliente de la imagen. Y lo mismo para ese dragón. Para el dragón, las personas nos están diciendo que las características más sobresalientes son los cachitos, las puntas más, las garras que el cuerpo en sí del dragón. Lo mismo para el conejo son las patas, la nariz, las orejas y un poquito los ojos. La estatua que ustedes observan al lado izquierdo, entonces se ven las venas como de las alas, que es lo que más sobresale, y el método también es robusto al ruido, o sea que si el modelo 3D tiene ruido, él también aún así con ese ruido puede distinguir la salencia. Ahora, la comparación para ver qué tan exacto es el método es lo siguiente. Lo que ustedes están viendo en blanco con rojo es el mismo modelo que se observa en azul, solo que cogieron un grupo de personas y les pusieron a hacer el siguiente experimento. Le dijeron, toque, de manera individual le dijeron, toque o dé un clic en los puntos donde usted crea que otras personas den clic. Entonces, a la persona lógicamente le dan la imagen limpia, sin rojo, y ella empieza, bueno, yo creo que lo primero que hace una persona es darle clic a la nariz, y aquí en este moñito, en otro moñito, y cada una de las personas comienzan a hacer eso, y le dan entonces lo que hacen es acumular todos los puntos y sacar un promedio, y eso es lo que le da la salencia. O sea que esa es una salencia, digamos, de manera empírica hecho por un conjunto de humanos, en el cual cada uno decía su criterio de cuáles eran los puntos que él más sobresaliente veía en la estatua. Al compararlo con la salencia visual que hace el método que se trabajó en la investigación, vemos que se acerca mucho tanto en la imagen de la niña como en el ave que ustedes observan abajo. Miren que incluso como si fuera en la columna distinguió las características. Lo mismo en las estatuas y lo mismo en el rostro, una vez que ya lo habíamos indicado, que se mapean, digámoslo así, tanto la salencia visual identificada por los seres humanos como la salencia identificada por un método basado en computación. Lo mismo con las antenas de las hormigas. Entonces, como les decía, este método sirve para identificar en 3D. Si queremos identificación en 3D, puede ser una facilidad para poder comenzar como en esa parte de reconocimiento. Aquí ya tenemos un conjunto en el cual también se pueden ver que se parece mucho a la salencia encontrada por el método, a la salencia encontrada por los seres humanos o identificada por los seres humanos. Obviamente, por ejemplo, como en el camello, no se identificó digamos así, la joroba, pero si ustedes observan el rostro y las pezuñas, sí pudieron llegar a aparecer. Lo que pasa es que esto es un método, digámoslo así, computacional y tiene también sus errores. La segunda aplicación es la detección de características y detección de agujeros. En estos modelos hay veces es necesario que cuando se escanea una figura en 3 dimensiones, hay veces quedan por error unas partes que no se escanean. Entonces hay veces que hay necesario identificar esos huecos para poderlo después reconstruirlo. También podemos encontrar características como, digámoslo así, lo que más sobresale en el modelo para poder hacer, por ejemplo, simplificar la superficie o, por ejemplo, si yo estoy en un videojuego y yo quiero, en un videojuego yo no puedo tener un modelo muy, digamos, cargado de información, entonces yo quiero simplificar el modelo para poderlo colocar en un videojuego para que no sea tan, digámoslo así, tan cargado computacionalmente, pero sí visualmente se parezca a uno que está compuesto por todos los puntos. Entonces yo lo puedo, con base en ello, quitar puntos
y los que son más importantes que están en rojo no los quito, pero entonces al final voy a tener una muy buena representación parecida en el modelo simplificado al modelo que yo estoy observando. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, de la misma manera que en el anterior, solo que aquí no lo hicimos por parches, sino que aquí a cada punto vamos a encontrar también unas características. Bueno, pero vamos a ver cuáles son esas características. Aquí fue a cada punto que vamos a encontrar unas características. ¿Cuáles son las características? Una vez que encontramos las características, las ubicamos también de cada punto. Aquí no es cada parche, sino de cada punto vamos a tener las características en un vector. ¿Cuáles son esas características? Vamos de 4 que él tiene, vamos a poner nada más 2 para cuestión de simplicidad. Si ustedes pueden observar, hay una que se llama la distancia proyectada. ¿Qué significa la distancia proyectada? Ustedes pueden acá ver, si yo tengo este punto y yo quiero saber si este punto es de importancia, si este punto está en un borde, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a hacer una regresión lineal. Y si yo hago una regresión lineal de los puntos que están en azul, me sale un plano. Si yo quiero saber la distancia de cada uno de esos puntos azules al plano, la distancia es casi que 0. Lo mismo para estos puntos azules que están de este otro lado. Pero si yo voy a sacar, a ver si este punto tiene salencia, este punto negro que está en esta esquina, entonces yo tengo que sacar los vecinos que están tanto de este lado como los que están de este lado. Entonces no va a quedar un plano aquí, tampoco va a quedar un plano acá, sino que va a quedar un plano, digámoslo así, que sobrepesa sobre ambas partes. Este es el plano. Entonces, si yo veo cuál es la distancia de este punto a este plano, esta distancia es muy larga. Significa que cuando los puntos están en una esquina, ese plano, la distancia del punto al plano va a ser muy distante. Eso me da una medida a mí para saber que ese punto se puede identificar como un punto característico porque sea parte de un borde o parte de una esquina o parte de un valle. Eso llegamos y lo colocamos en nuestra primera medida para colocarla en el vector. La segunda medida, otra vez la curvatura, ya se los he nombrado. Si la curvatura es muy pronunciada, significa que ese es un candidato a que sea un punto que está en un borde, una característica definida. Y se coloca también en el vector por cada uno de los puntos. Y los dos otros componentes, de la misma manera, es otra métrica un poco más complicada, solo para mayor simplicidad y para mayor entendimiento de ustedes, los voy a dejar nada más en las dos primeras. Y a continuación, lo que se hace otra vez, ahora sí lo que se explicó el profesor Nayib, tenemos unas señales. Si esa nube está compuesta por 10.000 puntos, entonces tenemos 10.000 señales. A continuación, lo que vamos a hacer es un proceso de aprendizaje de diccionario y de sparse coding, como lo hizo el profesor Nayib en la parte 2D, y lo que se va a hacer es volver a obtener la representación dispersa de esos puntos. Ahora, también nuestro modelo puede identificar huecos o los bordes de los huecos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Para poder identificar huecos es muy diferente a identificar bordes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a encontrar la densidad. Tenemos ese punto. Si nosotros, acuérdense de la densidad, que es el número de puntos sobre el área. Entonces, si tenemos este punto y sacamos un área de una circunferencia, entonces nos va a dar que la densidad de ese punto que ustedes observan ahí debe ser muy parecida al punto que está en la parte superior. Pero, ¿qué pasa con la densidad de un punto que está en un borde? Pueden observar que la densidad va a cambiar, porque esa parte de ese borde va a encontrar un área que está vacía, entonces va a cambiar la densidad. Entonces, eso también me va a indicar que es un borde, que es un hueco más bien. Entonces, yo lo puedo decir que es el número de vecinos sobre el punto P central por el radio al cuadrado. Eso me da una aproximación de la densidad. ¿Cuál es la otra medida? Si yo a cada uno de esos puntos, o sea, tomo todos los puntos que están escritos en esa circunferencia y le saco un promedio, entonces el promedio me va a dar muy cerca de los puntos rojos. El promedio va a dar ahí muy cerca acá y el promedio va a dar muy cerca acá. Pero si yo le saco el promedio a los puntos que están en un borde o al punto que está en un borde, entonces no me va a dar el promedio, no me va a dar donde está el punto rojo, sino que me va a dar más hacia el centro donde está compuesta la figura. Entonces, cuando un punto está en un borde, el promedio de los puntos que yo he abarcado es muy diferente al punto que yo escogí. Entonces, esa distancia que ustedes observan ahí me sirve también para medir si un punto está en un borde. Y lo mismo para otros dos puntos más. Bueno, a continuación, entonces, volvemos a hacer las señales, las colocamos
en nuestro modelo y vamos a buscar la representación dispersa de cada una de esas señales utilizando la matriz alfa. Y una vez que ya yo tenga la representación dispersa, voy a contar el número de valores diferentes de ceros en cada una de la matriz alfa. O sea, voy a mirar cuántos diferentes de cero hay aquí, cuántos diferentes de cero hay acá, cuántos diferentes de cero hay acá. Y de esa manera yo puedo saber si la representación dispersa, por ejemplo, de este punto me da que tiene muchos valores diferentes de cero, entonces ese es muy distinguible. Se puede estar en un borde. Pero si, por ejemplo, esta me da que es muy dispersa, entonces me está diciendo que no se encuentra en un borde, puede estar en una parte plana. De esa manera, entonces yo cuento la cantidad por cada una por cada una de estas columnas, cuento la cantidad de ceros que tienen, diferentes de ceros que tiene, y ahí me va a dar la medida. Y lo que vamos a hacer a continuación es que saco de toda la matriz alfa, saco el que mayor tenga, el que tenga mayor, digámoslo así, mayor o menor dispersión. El que tenga menor dispersión lo saco y lo multiplico por un umbral, por un beta, y saco un umbral. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer con ese umbral? Cada punto, y si su representación dispersa es mayor que ese umbral, significa que ese punto es característico. Y si no, no es característico. Ahora, para la parte de los huecos, a lo contrario, saco en lugar del máximo, saco el mínimo y digo que si la representación dispersa es menor que un umbral, entonces ese es un borde, un candidato a borde, y si no, no es un candidato a borde. Entonces, si podemos observar, entonces, lo único parámetro que tenemos es el parámetro de regularización y el parámetro de rareza. Y podemos observar entonces que a medida que el parámetro de dispersión va disminuyendo y dejo fijo el parámetro S beta, entonces podemos ver que vamos sacando más características de la figura. Ahora vamos a mirar los resultados, incluso si él funciona de manera, digamos, bien, o se comporta de buena manera, si incluso las figuras son ruidosas como la que tenemos aquí. Aún así, con el ruido se puede llegar y distinguir los bordes de las figuras que se pueden observar ahí. Porque en la naturaleza, como les dice el profesor Nagy, en la naturaleza, cuando se capturan esas señales por el sensor, las señales no vienen limpias, vienen con ruido, y ese ruido hay que tratarlo. Pero nuestro método es capaz de trabajar incluso si la señal viene con el ruido y distinguir los bordes. Y podemos observar unas pirámides en las cuales la de la izquierda está sin ruido. Lógicamente, como está sin ruido, puede detectar de una manera más nítida los bordes. A medida que va aumentando el ruido en el modelo, ya va a comenzar a distinguir otros puntos que no son tanto bordes, pero que están muy cerquita de bordes como tal. Pero eso es debido al ruido. También el método no solamente se aplica a figuras de tipo, digamos así, rectangulares o que tengan bordes muy finos, también se le dice a las figuras de forma libre, en el cual ustedes pueden observar el Buda o pueden observar el pez o pueden observar la estatua y sacan las características. Lo que ven ustedes en azul es la nube de puntos, o sea, son puntos nada más. Lo que ustedes están observando en la parte de abajo es ya la superficie, o sea, puede ser una triangulación de la superficie y se le sobreponen los puntos que son distinguibles y se puede observar cómo se distinguen los bordes de cada una de las figuras. Para la detección de agujeros se puede también ver que hicimos unos agujeros de forma artificial en las nubes para poderlo detectar, y nuestro modelo de detección de características y agujeros lo pudo detectar sin ningún inconveniente. Como les digo, es importante detectar los agujeros para poder saber cuándo corregirlos y corregir la superficie para tener un modelo ya completo sin ninguno de estos problemas para cuando se vaya a utilizar para alguna determinada tarea. Y hasta aquí entonces las aplicaciones en cuanto a la parte tridimensional, y vamos a pasar a la parte de las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Meide y Nayib. No sé si algunos tienen preguntas. Yo tengo unas. Okay. Digamos, ¿cuál es para estos algoritmos o para estos procedimientos, cuál es digamos, las capacidades o los requerimientos computacionales que se necesitan para poder desarrollar de forma rápida este procesamiento de imágenes a través de esta técnica?
Bueno, en términos generales, depende del tamaño de la entrada de datos. Para el caso de imágenes, lo importante es, digamos, la parte del entrenamiento como tal, es decir, hacer la separación o la descomposición de la matriz en la matriz sparse y la matriz que se conoce como el diccionario. Pero todos estos algoritmos los trabajamos, pues tanto Smeide como yo los trabajamos en nuestros portátiles personales. Eventualmente pueden tardar más tiempo o menos tiempo dependiendo de la capacidad de la computadora, pero para efectos de prueba se pueden trabajar directamente en este tipo de computadoras. Ahora, si se quieren unos resultados mucho más rápidos, esos algoritmos se pueden paralelizar y la respuesta sería significativamente mucho más rápida que haciéndolo como nosotros lo implementamos, que no implementamos ningún tipo de implementación, de optimización, perdón, computacional, haciendo uso de hilos o haciendo uso de tarjetas gráficas. Con todas estas otras herramientas, la respuesta puede ser casi que en tiempo real, ¿sí? Otra cosa es que esta decisión Bueno, ¿aló? Bueno, sí, me escuchas. Es tan eficiente que, por ejemplo, hay otras aplicaciones de las aplicaciones de estos modelos dispersos, es, por ejemplo, distinguir en una secuencia de videos si una persona está, por ejemplo, caminando, si está corriendo o si está saltando. Ese tipo de cosas también se pueden hacer con este tipo de modelos dispersos. Distinguir esos eventos. Como les dije, si la persona, en una escena una persona está caminando, o una persona está corriendo, o una persona está saltando. Eso puede servir para vigilancia en el sentido de que en una parte de una persona no debe estar corriendo y salga corriendo, puede decir esto es sospechoso. Entonces, el sistema puede reconocer que la persona está corriendo en una parte donde no debería y entonces puede alertar a los vigilantes de que algo puede estar pasando ahí. O si se tiró algo, por ejemplo, en un estadio, se tiró digamos, una botella o algo que pueda lastimar a otra persona, se puede detectar desde dónde salió esa botella y eso se puede ayudar, digamos así, utilizar para la vigilancia y otro tipo de aplicaciones que sea en cuanto a la seguridad. Y todos esos algoritmos se pueden perfectamente implementar en un portátil. digamos que esta técnica tenía unas precondiciones ideales para poder desarrollarse. Hay otras técnicas en donde se identifique que no hay dispersión y hay otros algoritmos para esa identificación de imagen. Sí, pues de hecho el deep learning es una de las técnicas de aprendizaje de máquinas que más también se utiliza para todo ese tipo de trabajos o de tareas, aunque son técnicas que requieren de muchos datos de muestra para el entrenamiento. Esa, digamos que sería la dificultad que tendrían esas técnicas, pero una vez que tienes toda esa información recolectada, el desempeño es bastante impresionante de las técnicas de deep learning. Por el contrario, las técnicas de sparse, de las representaciones sparse, no requieren toda esa información y tienen también un muy buen desempeño. Digamos que un desempeño que podemos decir equivalente al de estas otras técnicas. Sin embargo, hay que hacer un procesamiento previo de la información para poder llegar a esos niveles. Ok. ¿Cómo está la industria en el uso de estas técnicas, sobre todo en el ámbito local o en el ámbito regional? Es decir, ¿se están utilizando? ¿Conocen de empresas que estén requiriendo este tipo de proyectos? Bueno, localmente no conozco sobre trabajos en la aplicación de estas técnicas. Sin embargo, lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes son muchas aplicaciones que se enfocan desde muchos puntos de vista. Me explico, por ejemplo, que es con la detección de ruido y el filtrado. Como tal, es una técnica que se aplica, por ejemplo, hasta en los celulares, ¿sí? En los celulares hoy en día, cuando capturan una fotografía y la renderiza el teléfono, eso por detrás, antes de haber mostrado la foto como tal, tan nítida como aparece hoy en día, ya tiene sus técnicas de procesamiento de imágenes que quitan el ruido y tienen inteligencia artificial que hace resalte de cosas y hace el efecto bokeh, que lo que
lo que hace es colocar lo que está en primer plano nítido y lo que está en segundo plano borroso. Esas son técnicas que ya se aplican en estos dispositivos y digamos que tienen enfoques tanto muy particulares como muy variados. En el medio, no sé si, cuando digo el medio me refiero localmente, si hayan investigadores trabajando en la aplicación de estas técnicas SPARC para resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Pero una que sí sería bueno explotar es lo de la detección de las prominencias, porque en el tema comercial, en lo que tiene que ver con marketing y publicidad, pues pueden ser de importancia y no conozco sobre investigadores que estén trabajando en esa área, al menos localmente. Bueno, como aquí también hay, digamos, estudiantes, etcétera, aquellos estudiantes, nosotros estamos en un plan de estudios actualizados. El otro semestre vamos a comenzar el tema de electivas. ¿Consideras que es importante incluir electivas para esta formación de estos estudiantes para que tengan competencias? Porque en los próximos años, digamos, o las necesidades van a aumentar en cuanto a esta área. Disculpa, Fabián, no te capté la pregunta. ¿Qué es lo que dijiste? Ok, como nosotros aquí, bueno, en el plan de estudios de la universidad existen unas electivas que comenzarán el otro semestre. ¿Consideras que es importante agregar estas temáticas en las electivas profesionales para formar estudiantes en estas competencias, ya que esto va a ser necesario aplicación de estas técnicas para unas necesidades organizacionales en el futuro? Bueno, yo creería que sí. Como todos bien saben, el tema de Machine Learning es un tema que está muy de moda por obvias razones, tiene muchísimas aplicaciones. Y este tema de las representaciones SPARS es otra forma de analizar la información o las relaciones implícitas que tienen los datos. O sea, que no son relaciones que se vean a simple vista, con como se vio, por ejemplo, en el caso de la detección de prominencias. Hay relaciones implícitas en ellos que se pueden encontrar más fácil desde la representación SPARC que desde otras representaciones o desde otros modelos matemáticos. Entonces, yo pensaría que sí sería importante incorporar este tipo de técnicas en el programa, en cursos electivos, sí sería importante. También se necesita comprimir información. Yo tengo una pregunta. Nayib Esmeide, no sé si hay más preguntas. De mi parte, digamos, agradecerles por el tiempo dedicado a esta videoconferencia. La idea es que estos resultados de investigación de cada uno de los de investigación se vayan realizando. ¿Sí? Hola, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, doctor Ernesto. Es una pregunta y en parte una apreciación respecto de un proyecto en el cual yo estoy adelantando sobre insignias digitales. Yo he encontrado, digamos, comparto todo lo que están pensando sobre lo que están planteando los profesores. Tengo una diferencia solamente en la concepción de cómo aprecia el cerebro. Yo me he dedicado a estudiar neurociencia también y yo encuentro que la apreciación que tiene el cerebro no es universal. No hay cerebros universales. Que si ustedes van, por ejemplo, y miran, si el que está apreciando esa foto de la muchacha vestida de rojo la aprecia un chino de mayor de edad no se va a fijar en el rojo, porque la cultura de ellos no tiene la misma forma de ver que vemos nosotros. Y nosotros vemos colores porque culturalmente le asignamos una heurística a un color. No hay una heurística universal. Entonces, para ellos el rojo es parte de su cotidianidad. Para nosotros no, y por eso nosotros lo hemos resaltado. Es que lo que lo resalta no es el propio color, sino la heurística de disponibilidad, digamos la cultura, que está inmersa en la estructura cerebral de cada persona. Entonces, ahí habría que hacerle como un matiz, que es el que yo he estado trabajando para poder entender cuál es la diferencia entre cómo ven un mayor una
una insignia digital, digamos, del campo de una insignia real, una de un coronel, por ejemplo, un general. ¿Cómo es que la ven los mayores? Y cómo, bajo qué coloración o bajo qué heurística los muchachos ven una insignia digital, porque a quien tenemos que dotar de insignias digitales es a los muchachos. Entonces, ellos cómo la ven y cómo la representan. Es decir, en términos de su heurística de disponibilidad, cómo van a poder entender una heurística para poder comercializarla de tal manera que sea efectiva. Eso es una cosa que está muy cerquita al tema de cómo representar gráficamente las cosas. Ya, bueno, muy interesante lo que comenta, profe. Sí, pues eventualmente, como usted lo manifiesta, pueden haber unas culturas que se interesen más en unas cosas que en otras y no necesariamente sea de pronto un enfoque como el que hemos mencionado. Eso puede ser así, pero también es cierto que la representación SPARS se podría acomodar para hacer un tipo de análisis diferente y encontrar lo que, por ejemplo, esa cultura apreciaría en esa imagen, porque con toda seguridad lo que sí va a ser cierto es que lo que terminan ellos apreciando va a ser SPARS desde su concepto, ¿sí? Me explico, como usted lo mencionó, ellos, el rojo es cotidiano para ellos y sus prendas de vestir y muchas cosas es rojo y por eso ellos ya no le van a prestar atención a eso, pero entonces lo otro será lo SPARS para ellos. ¿Qué es lo SPARS? Lo que es poco frecuente, lo que no es repetitivo. Entonces, en este caso, para ellos lo repetitivo sería lo otro y sería cuestión de ajustar la forma como se hace el análisis. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo que también nos estrellamos y nos pusimos a pensar a nosotros mucho. El color, yo en mis clases les pregunto a los estudiantes, comencé a preguntarle hace como 10 años, porque me dio curiosidad mucho por qué Almacenes Éxito, que era la tercera, cuarta gran superficie, de pronto se disparó a ser la primera. Si más o menos vende y tiene una disposición en términos de disposición de los productos, es decir, de manejo de espacio-tiempo, más o menos similar, no hay una gran diferencia entre Jumbo y el Éxito, pero ¿por qué Éxito comenzó a vender más? Y se disparó a ser la primera. Lo único que yo terminé por encontrar, preguntándole a los estudiantes, es que lo que identifica al Almacenes Éxito es el color amarillo. Todos recordaban exactamente amarillo, pero no recordaban el resto. Ahora, ¿qué implica que recuerden el color? Entonces fue cuando me metí por la neurociencia tratando de entender por qué. Y encontré que en algunos estudios lo que encontraron es que los colores hacen que se disparen heurísticas en los individuos. Y el color amarillo en Colombia, porque en otras regiones no, y no todas las regiones de Colombia, sino en las regiones, en las grandes sectores como Barranquilla, Medellín, ¿cómo se llama? Bogotá, que hay como una cultura uniforme de consumo, el color dispara en el cerebro, se relaciona con las capas frontales en la necesidad de comprar. Dispara la necesidad de comprar en las frontales y prefrontales del cerebro. Y entonces el individuo, digamos, yo me puse a investigar y me encontré que los que van a Jumbo y salen sin comprar nada, no tienen ninguna sensación de pérdida. ¿Todavía me escuchas? Mientras van a Éxito y no compran, así sea una naranja, salen con la sensación de que, ¿por qué no compré? No satisfacieron esa necesidad. Y lo único que es imputable es el color amarillo. Y entonces me fui a buscar en otras regiones. Y en otras regiones hay la similar condición, pero con otros colores. Por ejemplo, en México no es el amarillo, sino es un poquito como un
un ocre parecido al que está en pantalla de, entre DR y JA. Eso hace que digamos que haya que como que matizar mucho eso. Y si ustedes van a otras zonas, por ejemplo, Alemania, en Alemania los mejores supermercados son de otro color, no amarillos. Eso hace pensar que hay que adecuar muchas las cosas porque son no es tan fácil. Ahora, que eso es parte de investigación, ¿no? Que parte de encontrar cómo poder llevar a una cosa tan interesante como la que ustedes están planteando, que por cierto, profe, el director no me acuerdo su nombre, perdona, de ingeniería de sistemas, yo creo que ese tema, por ese lado, es muy importante, un aporte muy importante que se puede hacer como electivo para entender desde la ingeniería de sistemas el problema claro de lo que es el mercadeo. Porque el mercadeo aquí se hace de una forma, en Colombia y en casi toda parte del mundo, se hace de una forma que es lo que le pareció al mercaderista con una encuesta. Y eso no tiene, por eso normalmente los planes de mercadeo viven fallando, porque no tienen no van hacia la intimidad del sujeto al cual se le envía el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que sería una electiva bien bonita y bien útil y que, perdone, hago propaganda para mi proyecto de investigación, sería posible de llevarlo a una insignia digital que en el medio digital permita reconocer al individuo que sabe estudiar de esto. Okay. Bueno, doctor Sanabria, interesante. Nosotros desde el programa de Ingeniería de Sistemas estamos abiertos a esta interdisciplinaridad de proyectos. Nos gustaría trabajar estos temas porque pienso que o sea, incluir todas estas tecnologías, estos algoritmos y estas nuevas técnicas hacia el campo de marketing comercial, productivo, es importante para nosotros generar, digamos, otras tendencias de realizar ese tipo de actividades. Entonces, a la orden, los ingenieros Nayes Meide también están buscando proyectos en donde puedan continuar esta aplicación de estas técnicas, porque esa es la idea, qué necesidades hay, qué otros proyectos interdisciplinarios se pueden trabajar a través de estas técnicas para poder generar productos o procedimientos que permitan mejorar y ser más eficientes en esas necesidades o en esa demanda o hacer mejor las cosas, ¿ok? Entonces, sí, bueno, doctor Néstor, muchas gracias por su apreciación. Termino en un minuto con una cosita. El proyecto apenas está empezando. Yo le estaba escribiendo por el privado a Nali que me gustaría conversar con él sobre eso. Y lo estamos haciendo con la Universidad de Magdalena y con la SPOL. Porque ellos necesitan también desarrollar esto. Vean que bienvenidos también por mí, encantados que podamos trabajar juntos. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, Nayib, estaremos pendientes al respecto para ver cómo podemos también participar en estos proyectos que nos generan también procesos y poder también incluir a estudiantes de semilleros de investigación o aquellos que les interesa también trabajar en estos temas a que nos apoyen en estos proyectos. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer, digamos, escuchar estos temas de investigación que son importantes para que la comunidad conozca lo que trabajamos y además conozca temáticas que en realidad no alcanzan a tocar en la universidad en algunos cursos, pero a través de los semilleros de investigación, los grupos de investigación pueden incursionar más en profundidad los estudiantes. Muchas gracias, Nayib Meide. No sé si tienen algún comentario. Gracias a todos. No te escucho, Nalik. Sí, no te escucho. ¿Tú sí me escuchas a mí, Fabián? Sí, yo sí te escucho perfecto.
Gracias a todos por la asistencia, a la orden para si quedan interesados en en ahondar en estos temas o en otros que nosotros es de nuestra área digamos, de investigación, y los cuales se puedan interesar a los alumnos y también a los profesores que estén interesados en estos temas y sus aplicaciones. Ok, bueno, muchas gracias, que estén muy bien y bueno, feliz fin de semana a todos. Igualmente, Igualmente, muchas gracias por la que estén asistencia, bien. que estén Hasta muy luego. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. También.